Me gusta pensar que el desarrollo de videojuegos está compuesto por diversos universos, cada uno con su propia profundidad y habilidades, y que juntos hacen posible que un proyecto se haga realidad. La iluminación es uno de ellos. Existen profesionales especialmente dedicados a la iluminación, y es que es un arte bastante complejo para llegar a dominar. Vamos a empezar entendiendo de qué se trata la iluminación. Todo objeto 3D o 2D necesita de luz para poder ser visto en nuestra escena. La luz necesita de un emisor, y para que un objeto interprete esa luz necesita de un material. Este material tiene parámetros que van a interpretar la luz, las sombras, las reflexiones, entre otras cosas. Calcular la luz es uno de los procesos computacionales más costosos, y es por ello que existen varios métodos para calcularla. Tenemos la directa, que se aplica directamente en un objeto y se calcula y actualiza en tiempo real en cada fotograma. En este tipo, el dispositivo final será el encargado de procesar el cálculo, y por eso se verá afectado el rendimiento según su capacidad de procesamiento. Por otro lado, tenemos la indirecta, que con la llamada Global Illumination se genera un archivo de los datos de la luz. Ya no se calcula en tiempo real, se generan estos archivos, eso corre por cuenta de tu ordenador, puede demorar bastante según el tamaño de la escena. Esta iluminación es un poco más compleja, pero ofrece un acabado más realista. Ahora quizás piensas, bueno, usaré siempre la indirecta, y aquí está el dato más importante. Este tipo de iluminación se debe aplicar solamente a objetos que no se encuentren en movimiento. Entonces serán todos los objetos que permanecen inmóviles en la escena, y debemos indicarle a Unity cuáles serán. Para ello debemos marcarlo desde el inspector como estáticos, ese check que se llama static. Ahora vamos al siguiente punto importante. Se trata de la configuración de la iluminación de una escena. Esta la vas a encontrar desde el panel de Windows. Selecciona Rendered Lighting Settings. Allí encontrarás varios parámetros que corresponden a la escena que se encuentra abierta. Por ejemplo, la intensidad de la luz que emite el skybox, entre otras cosas. Pero más importante que todo, te va a permitir hacer el bake de la iluminación, es decir, cocinar las luces, generar el archivo que justamente estábamos hablando en el proceso anterior de la luz indirecta. Aquí podemos ver la diferencia entre una escena con una iluminación directa y otra con una indirecta. Bien, entendiendo esos puntos, vamos a ver los emisores básicos de luz en Unity. Tenemos el Point Light, que es una esfera que corresponde al rango de alcance de la luz. El Spotlight, que destaca un punto en específico. Imaginemos que es como la luz que emite un faro. Puedes disponerla en cualquier lugar, rotarla hacia el punto de interés. El Directional Light, que es una luz constante en una dirección y que abarca toda la escena. Normalmente se utiliza para representar el sol, no importa en qué lugar de la escena lo coloques, pero sí es importante la rotación. Por último, el Area Light, que emite desde un rectángulo o un círculo, pero en este caso solamente funciona con la iluminación indirecta. Estas luces son objetos dentro de nuestra escena que tienen el componente Light. Veamos los principales parámetros. En primer lugar tenemos el tipo, en el que deberás seleccionar uno de los anteriormente mencionados. En el caso del Spot o el Point, tenemos el parámetro Range o rango, que determina el rango de distancia en el que influye esa luz. En el caso de Spot tenemos un parámetro adicional que corresponde al ángulo de apertura del cono emisor. En el caso de la direccional, se debe utilizar la rotación para poder ver los cambios. Luego tenemos el color, que precisamente nos permite seleccionar un color personalizado para emitir desde nuestra luz. Luego tenemos el modo, que corresponde al método de cálculo. Tenemos Real Time, que sería directa, Baked, que sería indirecta, o Mixed, que es para mezclarla, ¿no? Tener en ambos casos la luz disponible. Intensity o intensidad, es un multiplicador del color emisor. Esto sirve para aumentar la intensidad de la luz. También tenemos la posibilidad de generar sombras con esa luz. En este caso, en la casilla de tipo de sombra, vamos a seleccionar si queremos sombras suaves, fuertes o sin sombra. Cuando selecciones una sombra, se te va a desplegar un menú adicional con opciones para configurar.
Por último tenemos el Cooling Mask, que al igual que como vimos anteriormente con la cámara, podemos decidir qué layers van a ser afectados por esa luz. Si tus primeros pasos con Unity son en 2D, ten en cuenta que los sprites también pueden ser iluminados, pero necesitan de un material. Puedes crear uno y colocarle, por ejemplo, el shader Sprite Diffuse para que veas cómo influye la iluminación en esos sprites. Una buena iluminación puede marcar la diferencia en un estilo gráfico de impacto y dotar a tu proyecto de un acabado profesional de alta calidad. En la próxima clase vamos a hablar sobre los materiales.